existe en esta ciudad por la gracia de Dios, con el único propósito de servir a la gente de esta zona de la ciudad y de toda la ciudad y del mundo con el Evangelio de Jesús. Queremos compartir las buenas nuevas de Jesús con todas las personas. Ese es nuestro gozo, nuestra alegría, mostrar el amor de Cristo con todos los recursos que Él nos ha dado y que están a nuestro alcance. Y es nuestro deseo que se sientan a gusto en esta reunión con nosotros. Por cierto, Michael W. Smith, el autor de este canto, estuvo si no me equivoco, estuvo este fin de semana en México en la cruzada evangelística que se realizó en Ciudad de México este fin de semana con el ministerio Mi Esperanza. Y es un canto pues muy alusivo a esta época, ¿no? 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Culturalmente así se celebra en México y la temática es justamente la amistad. Más adelante aquí nuestras hermanas de la femenil nos darán indicaciones, pero ya empieza a llegar no se distraigan con ese olor que ya está impregnando esta sala. Olvídense de la comida, pero hay algo programado para ahí. Les invito a ir en esta mañana, hermanos, a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos respecto a la amistad. Porque Dios es un Dios amigo. Dios es amigo. Dios se ha declarado amigo. Y si alguien sabe de las relaciones de amor, ese es Dios. Por toda la eternidad, antes de que hubiera universo. Porque Dios en su ser es trinitario. Y antes de que existiera cualquier criatura, existían relaciones de amor al interior de ese ser divino, el Padre amando al Hijo, el Espíritu Santo al Padre, al interior es un misterio para nosotros. Pero aún después de la creación, Dios ha mostrado amor hacia sus criaturas. Si alguien sabe de la reconciliación, ese es Dios. Porque Él es el máximo ejemplo de reconciliación. Si alguien sabe de la amistad, ese es nuestro Dios. Y vean qué maravillosas palabras dice este pasaje de Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Padre, gracias te damos por esa justificación. Gracias te damos por esa paz de la que habla tu palabra. Gracias te damos por esa entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes. Nos has hecho estar firmes, Padre. Bendice este tiempo de predicación. Señor, que tu palabra penetre a aquellos corazones en los cuales mi palabra, mi elocuencia no puede entrar, pero tu poder sí puede, Señor. Quebranta cualquier dureza que exista. Y, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Para quienes no han seguido la serie de predicaciones, estamos viendo esta carta a los Romanos y llegamos a este capítulo 5 en donde Pablo hace una nueva sección dentro de este orden de ideas de lo que viene hablando. Y esta nueva página que se abre en el capítulo 5 es acerca de los resultados de la justificación. Pablo ha venido hablando su evangelio, explicando el evangelio, diciendo que Dios es santo. Nosotros procedemos o existimos porque Dios decidió que existiéramos. Y Dios quiso reflejar su gloria a través
de extenderla en su ley. Una ley que, por cierto, existe no para hacernos la vida amargada, porque a veces pensamos que los mandamientos de Dios es como una especie de, como si fuese un ser aguafiestas que nos quiere quitar el gozo, la alegría de vivir. No. Los mandamientos de Dios son precisamente para lo contrario, para vivir esta vida con la verdadera plenitud con la cual Dios diseñó desde un principio. Pero la historia humana es una historia que confirma el hecho de que nosotros una y otra vez hemos decidido tomar el camino de la desobediencia ante los ojos de Dios. Entonces, es una especie de declaración de guerra del hombre contra Dios. Nosotros, en lo individual, hemos huido de Dios y nos hemos constituido enemigos de Dios. Ha dedicado Pablo 3 grandes capítulos para demostrar eso. ¿Qué merecemos los seres humanos? ¿Que Dios nos ame? No. ¿Merecemos la gloria? ¿Que Dios nos dé la gloria? No. ¿Merecemos su compasión, su gracia? No, no lo merecemos. No merecemos absolutamente nada del favor de Dios. Lo que tenemos bien merecido, toda la humanidad, es el desprecio de Dios, el rechazo de Dios. En términos bíblicos, su santa y justa ira. Yo sé que a nadie nos gusta pensar en Dios en esos términos, porque nos gusta mejor ver a Dios o pensar de Dios como ese Dios amoroso, misericordioso, compasivo, que sí lo es, por cierto. Y ya nos estamos acercando también a esa parte que también la Biblia enseña acerca de Dios. Pero no podemos hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la compasión de Dios, sin antes hablar de sus demandas justas. Entonces, Pablo ha dedicado gran parte de esta carta para demostrar que los seres humanos no somos tan buenos como a veces pensamos que lo somos. Que en realidad el hombre no ha llegado al punto de maldad como podría llegar. Y el ser humano ha dado evidencias, sobre todo en este tiempo, de cuán malo puede ser. No nos gusta, pero es la realidad. Violencia, homicidios, hurtos, enemistades. Maneje en una hora pico en esta ciudad y va a ver el corazón del ser humano. El hombre es malo, el hombre es así, se ha enemistado con Dios y en su enemistad con Dios se ha enemistado con otros seres humanos y se ha enemistado también con este planeta, con la creación de Dios. Pero Dios diseñó un plan. Dios decidió mostrar su gracia. Dios decidió poner las condiciones para que el hombre pudiera relacionarse nuevamente con él en una relación de amistad y de amor. Pero esas condiciones fueron un alto precio, porque implicó que Dios entregara en sacrificio a su Hijo en la cruz. Si no hubiera habido cruz, Dios no nos podría llamar amigos. Si no hubiera habido la cruz del Calvario, no existiría Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sería imposible, pero gracias a que nuestros pecados, nuestra enemistad, nuestra rebelión contra Dios fue juzgada y castigada en la persona de Jesucristo en la cruz, ahora es posible que ese juez del universo nos declare justos. Y cuando Dios nos declara justos, hay bendiciones. La primera que vimos el domingo anterior, ¿cuál es? Que tenemos paz. Paz con Dios es la más grande bendición. Y usted puede decir, bueno, pero eso suena muy en el orden de las ideas, de lo abstracto. No. Porque también no hay mejor manera de tener paz interior
que sabiendo que tienes paz con tu Creador. Porque el día que tú mueras, ¿sabes qué vas a decir? Señor, mi vida es tuya, ya me estoy listo. Pero cuando no tienes paz con Dios el día de tu muerte, más vale que tiembles. Porque aunque tú seas un ateo que siempre negó lo sobrenatural y la vida del más allá, sabes que no estás seguro lo que vendrá después de ahí. Los únicos que han vencido el temor de la muerte son aquellos que han sido declarados justos y que ahora gozan de paz de Dios. Pero hay otra bendición que vamos a ver el día de hoy, hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hoy vivimos en un mundo que ha exaltado el sistema de méritos y nos parece justo. Todos aquí estaríamos a favor de que el acceso a puestos en algún trabajo sea por méritos, ¿no? Todos estaríamos a favor, creo, nos parece eso justo, correcto. Que quienes ocupen cargos de autoridad sean las personas con más méritos académicos, laborales, etcétera. Eso nos parece correcto y creo que es correcto. Sin embargo, hermanos, Dios ha demostrado y ha exaltado una palabra llamada gracia. Es decir, nos da lo que no merecemos. En una época antigua, en el Antiguo Oriente, un reino había caído, estaba llegando a su fin. Ustedes saben que cuando un rey cae y se levanta otro, pues la familia del antiguo rey, ¿qué pasa? Y si era un rey malo, como lo era este, pues toda la familia empezó a huir porque realmente los estaban matando. Y había un pequeño bebé que había nacido en este reino que estaba ya llegando a sus últimos, ya había llegado ya a su fin. Él estaba ahí en el palacio real y su nana lo tomó en sus brazos y dice, lo voy a salvar. Lo voy a salvar. Y entonces iba huyendo, por ahí se tropezó y el bebé quedó con una discapacidad permanente de sus caderas. Finalmente lo ocultó muchos años y fue el único sobreviviente. El nuevo rey, quien tenía una gran amistad con el hijo del anterior rey, dijo, ¿quién vive todavía de los descendientes de Saúl? Estoy hablando del rey David. Y dijeron, hay un niño, un joven, que está lisiado de sus caderas, se llama Mefiboset, mándenlo a traer. Y entonces lo mandó a llamar al palacio. Imagínense el temor. Ya me descubrieron, me van a matar. No. David le mostró gracia y le dijo, a partir de hoy vas a comer en mi mesa y vas a vivir en mi palacio. Si tú eres cristiano, eres Mefiboset. Porque estar aquí, pertenecer en la familia de Dios, es gracia. Dios, el Rey, nos ha mostrado gracia. Y en este versículo 2, Pablo responde 3 preguntas. Primero, ¿quién es la fuente de la gracia? Segundo, ¿cómo accedemos a esta gracia? Y la tercera pregunta ¿es posible que una vez entrando a la gracia de Dios, vuelva a estar fuera de la gracia de Dios? Vamos a ver qué dice la primera pregunta. La fuente de la gracia. ¿Por quién también tenemos? Hay que leer el versículo anterior. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note,
nuestro Señor Jesucristo, es por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor de parte de Dios, otorgado a los hombres, pero es un favor que no se obtiene a través del sistema de méritos. Es decir, no hay nada que Dios pueda ver en ti y decir, ya se lo ganó. Ahí va mi gracia. No, nada, absolutamente nada. No es a través de méritos humanos que nosotros podemos acceder a la gracia. Si no, ya no sería gracia. Gracia es una palabra que habla de un favor que no merecemos, pero que en realidad merecemos todo lo contrario. ¿Merecemos gozar del perdón de nuestros pecados? No lo merecemos. ¿Qué es lo que sí merecemos? El castigo por nuestros pecados. ¿Merecemos tener una familia que nos ame? No lo merecemos. Merecemos ser odiados y rechazados. ¿Merecemos el amor de nuestros hijos? Y tú podrás decir, yo he procurado ser un buen padre, sí, pero en un sentido general no merecemos absolutamente nada de las gracias que Dios nos da. El alimento que consumimos, el techo donde dormimos cada noche. Nada de los beneficios que disfrutamos hoy lo merecemos. Y el hecho de que Pablo use la palabra también es porque está haciendo una hilación. Dice, es un beneficio adicional a la paz de Dios. La paz de Dios es el primer beneficio de que Dios te declare justo. El segundo beneficio es la entrada a su gracia, a esa nueva condición que gozas como persona justificada. Pero usa la palabra entrada. Quiere decir que para acceder a esa condición hay que entrar. Hay gente que está afuera y hay gente que está dentro. Jesús en su sermón del monte dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Para gozar de la gracia de Dios hay que entrar. Pero dice que tenemos entrada ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la fuente de la gracia y Cristo es la entrada a la gracia. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. El punto de Pablo aquí, hermanos, es que Cristo es la fuente, no solamente de nuestra justificación o de nuestra posición correcta ante Dios, sino también que es la fuente de la paz con Dios y de la gracia que ahora vivimos como creyentes. Ya hemos dicho que la gracia es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Pero mucha gente piensa que la felicidad está en buscar la gracia de los hombres y no la gracia de Dios. No les interesa el favor de Dios. El proverbista en Proverbios 29-26, busque este pasaje, dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. ¿No es cierto? ¿Cuánta gente no presume? Dice, yo tengo conexiones en el gobierno y con los políticos y con la gente que está en la autoridad. Yo conozco fulano y tratan intencionalmente de vivir bajo el amparo de un potentado, de un millonario, de un poderoso políticamente. Y aquí lo dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Más bien deberíamos buscar la sombra del omnipotente, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre falla, dice el salmista, muchos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en Jehová, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. La gracia de los hombres
El favor de los hombres es frágil, es desinteresado, más bien es interesado y no es fiel, pero la gracia de Cristo, mis amados, la gracia de Cristo es inmensurable, es segura y es fiel. Pero también, mis amados, una vez que hemos entrado por la fe a la gracia de Cristo, establecemos una relación, se establece una relación con la gracia. Nuestra relación con la gracia de Dios es una relación de que yo recibo gracia de parte de Dios y doy gracia hacia mis semejantes. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Noten cómo en 1 Pedro, les invito a ir ahora a 1 Pedro 4:1, dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, es decir, ustedes, también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, ármense del mismo pensamiento. Cristo mostró su gracia entregándose a la muerte en sacrificio por nosotros. Ustedes deberían hacer lo mismo con sus hermanos. Ayer leíamos en los jóvenes, 1 Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 es el complemento a Juan 3:16. Les invito también a ir a este pasaje. Es el punto del cual estoy tratando de decir. Si hemos sido receptores de gracia, somos llamados a dar gracia. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En consecuencia, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Recibiste gracia y ahora das gracia. De gracia recibisteis, da de gracia. En Filipenses 2:5 también dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en este punto, Pablo lo que está diciendo, hemos entrado a una nueva condición en donde gozamos del favor de Dios. Y esa fuente de gracia es Cristo. Y si Cristo es la fuente de gracia, nosotros debemos de imitar a Cristo al ser otorgadores de esa gracia divina que hemos recibido. ¿Cómo lo mostramos, hermanos? Estando dispuestos a perdonar. Estando dispuestos a restaurar relaciones. Mostrando gracia a aquel que a lo mejor no es muy prudente para dirigirse a nosotros, pero muéstrale gracia. Muestra gracia en tus relaciones. Esto no sabes, para los que son casados, somos casados, no saben cuánta bendición les puede ser si lo aplicas a este principio. Si tú has recibido gracia, da gracia en tus relaciones de pareja. Da gracia en tus relaciones con tus hijos. En tu manera de hablar, da gracia. Dice el apóstol Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, para que sepáis cómo responder a cada uno. Sazonada con sal. Ponle salecita, ponle buen sabor a tu comunicación. Otorga gracia también en tu manera de hablar. Pero vemos el segundo punto, hermanos. Cristo es la fuente de la gracia. Pero ¿cómo accedemos a la gracia? Dice el versículo 2, estamos en Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Pablo ya ha venido hablando de la importancia de la fe como el único instrumento, el único medio establecido, la causa instrumental a través de la cual nosotros somos declarados justos por Dios. Y es la fe, la misma fe, la que nos da entrada a la gracia de Dios, a esta nueva condición en donde gozamos de un favor especial de parte de Dios. Pero detengámonos un momento a pensar nuevamente en esta expresión, tenemos
entrada. Eso quiere decir que hay personas que están fuera de esa condición. Es decir, que no gozan de ese favor especial de Dios. Ya vemos personas, por su gracia, que disfrutamos de ese favor especial de Dios. Ahora, la Biblia hace una distinción clara, mis amados, entre lo que los teólogos han llamado la gracia común y esta otra gracia de la que Pablo habla, esta gracia, vamos a denominarla gracia especial. ¿Qué es la gracia común? Bueno, la gracia común es el favor divino que Dios otorga a todos los hombres sin distinción, buenos y malos. Aún aquellos que aborrecen a Dios, aquellos que niegan la existencia de Dios, gozan del favor de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, Dios provee de sustento y de alimento a todos los hombres sin distinción. Jesús habló de ello cuando dijo, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto, el cual hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿no? Hasta hay una canción, el sol sale para todos. La gracia común. Otra manera en cómo vemos esa gracia común que Dios da a todos los hombres sin distinción es la capacidad que le ha dado a todos de experimentar momentos de verdadero placer. Es decir, gente impía, gente que no ama a Dios, también tiene momentos y experiencias que le resultan bastante placenteras. También hay gente que experimenta esa gracia común teniendo la capacidad de producir prosperidad material. Hay mucha gente muy próspera económicamente que no está en los caminos de Dios. Y si es próspero es porque Dios ha provisto condiciones a las personas sin distinción para que produzcan prosperidad material. También les ha dado la capacidad de gozar de una buena salud, de experimentar ser amados por sus seres queridos. Mucha gente muy mala, incluso gente, y muchas historias hay de esposos que han sido malos esposos y que tienen un amor que no merecen de parte de su esposa y de parte de sus hijos. Experimentan también otro elemento, otra manifestación de esta gracia común, es que también la gente que no cree en Dios y que no sigue a Jesús es librada de accidentes terribles y de peligros. Muchas veces eso ocurre. Pero otra manifestación de esta gracia común es que Dios ha refrenado el impulso natural del ser humano a mostrar su pecaminosidad. ¿Se imaginan, hermanos? Si Dios quitara ese freno, sería imposible la existencia humana, porque se desbocaría el impulso pecaminoso sin ningún control. Para eso Dios puso el Estado, para eso Dios puso la familia, ¿sí? Como ciertos frenos, y para eso puso conciencia que nos atormenta también. Y mucha gente decide no practicar cierta conducta pecaminosa, no tanto porque ame a Dios, sino porque no quiere sufrir las consecuencias legales o sociales de practicar esa conducta pecaminosa. Son frenos que Dios ha puesto en su gracia común. Pero esa no es la gracia de la que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de una gracia especial, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, esta gracia solamente aplica para aquellos que han sido, ¿qué? Justificados por Dios.
justificados pues por la fe. Solo aquellos a quienes Dios ha declarado justos con base a los méritos de Jesucristo por medio de la fe. ¿Y cuáles son los favores especiales que gozan aquellos que han sido declarados justos por Dios? Bueno, hay muchos pasajes bíblicos y muchas experiencias también de la realidad cristiana que podemos citar. Pero, por ejemplo, el hecho de formar parte de la familia de la fe. Eso es la gracia especial de Dios. Lamentablemente hoy vivimos tiempos en donde no se valora el congregarse, donde no se valora el vivir la vida cristiana en comunidad. Como ahora ya hay tanta tecnología y tantas opciones, cada vez más son los cristianos que dicen, pues yo puedo ver aquí en YouTube a un predicador que predica bien bonito y de veras enseña muy claro. Sí, pero es un predicador que vive en otro país, que no te conoce, que pues no ora por ti, ni siquiera sabe que existes, ¿eh? Y además, tú, pues qué sencillo, porque así no, pues nadie, no das cuentas de tu vida, ¿verdad? Y tú dices, bueno, pues así también me libro de que me lastimen, porque no, en las iglesias luego pasan cosas y no quiero sufrir más. Ese no es el llamado al discipulado que Dios espera. Él diseñó que la vida cristiana fuese vivida en comunidad. Y qué bendición formar parte de la familia de Dios. También, hermanos, y Pablo lo va a mencionar aquí, esta gracia especial incluye la capacidad que Dios le da solo a sus hijos de gozarse en las tribulaciones, de poderse gloriar en las tribulaciones. Noten, la gracia especial de la que Pablo está hablando no está diciendo que no vamos a sufrir. Nadie se confunda pensando que porque somos hijos de Dios, somos cristianos, entonces a nosotros, si tiembla, a nosotros no vamos a ser damnificados, ¿verdad? O que ahora que hay asaltos, a nosotros no nos va a tocar, ¿no? También Pablo, sigan leyendo los versículos, habla de que pasaremos tribulaciones, pero nos gloriamos en Dios en medio de la tribulación. También, hermanos, otro elemento de esta gracia es la fe. La fe es una gracia de Dios. La esperanza, el amor y la protección. Esto también es importante. La protección especial que Dios da cuando cumplimos su misión. Se cuenta, hace poco leí la historia de un misionero que llegó a una tribu que era caníbal. Y cualquier persona que intentara entrar ahí que no fuera de la tribu, sabía que iba a morir. Y un misionero decidió arriesgar su vida, llegó y cuando lo llevaron con el jefe de la tribu, él llevaba su Biblia y él les dijo, déjenlo porque yo recibí en sueños que iba a llegar un hombre con un libro negro y nos iba a dar un mensaje importante. Y a partir de ahí, esa comunidad recibió al Señor y recibió el Evangelio. Hay manifestaciones, esto solamente se experimenta cuando estás dentro de la gracia de Dios. Esto no aplica para la gente que no ha sido justificada. Y vemos historias bíblicas, como cuando Dios mandaba en Egipto una plaga, su pueblo no era tocado. Bueno, veíamos hace poco en la escuela dominical la historia de Balac y Balaam. Este profeta que fue contratado para maldecir a Dios y lo único que decía es que yo no puedo maldecir a quien Dios bendijo. Este pueblo bendito es. Bendito es. Pero el punto de Pablo aquí es de lo que viene hablando. El acceso a la justificación es solamente por la fe en Cristo, pero también el acceso a la gracia, a estas bendiciones, es solamente por la fe en Jesucristo.
Piensa en esas cosas de la vida cotidiana que tú disfrutas todos los días. El amor de tu familia, la protección de tu casa, el alimento, quizá la tranquilidad económica de la que gozas, tu salud, el hecho de estar vivo en medio de esta pandemia, la salvación. Piensa en todo eso por un momento. Piensa, en primer lugar, que nada de eso lo mereces, que eso es gracia especial de Dios, un favor que no merecemos. De hecho, ¿qué merecemos, hermanos? Merecemos ni siquiera tener familia o ser odiados por nuestra familia. Merecemos no tener donde pasar la noche. Merecemos padecer hambre, merecemos estar sumidos en la más grande ruina económica. Merecemos la enfermedad o estar muertos. Merecemos la ira de Dios. Pero Dios en su gracia nos permite experimentar una realidad muy distinta. Cada vez que tú disfrutes algo, recuerda, esto es gracia de Dios. Gracia de Dios. Pero qué maravilla. Ya hemos dicho que ahora, estando justificados en Cristo Jesús, gozamos de un favor especial de Dios, una protección especial de parte de Dios. Eso es maravilloso. Eso es la mejor condición en la cual podemos estar. Pero la última pregunta es, ¿esa maravilla puede terminar algún día? ¿Hay algo que yo pueda hacer que eche a perder toda esa condición? ¿O puede ser que Dios llegue a cambiar de opinión? Dice Pablo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, esta expresión, leída así muy rápido y sin todo el contexto de Romanos, pudiésemos decir, pues parece ser que aquí habla de un esfuerzo humano, de mantenerse firme en esta gracia. Pero en realidad, hermanos, es la gracia de Dios la que nos hace permanecer en la gracia de Dios. Porque si por nosotros fuéramos, hermanos, hace mucho que hubiéramos regresado de donde el Señor nos sacó. Piensa por un momento en la condición humana también. ¿Cómo era la condición humana antes de la caída en pecado? Gozaba el ser humano del favor de Dios. Vivía en un paraíso. Se comunicaba el hombre con Dios. Había comunión, una amistad de amor. Tenía todo lo que quisiera. Pero todo eso terminó cuando el hombre le declaró la guerra a Dios. Pero Dios ha restaurado, ha establecido las condiciones para que sea restaurada esa condición original, ese plan original, ese diseño de Dios original para nuestras vidas, a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Y aquel a quien Dios ha introducido en su gracia, Dios mismo se encargará de protegerlo y preservarlo en esa condición de gracia. Vayan conmigo a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, ¿qué dice? Otra vez en temor. Es decir, nunca vamos a estar otra vez en la misma condición en la que estábamos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, cuando se adoptaba un hijo ahí, no había forma de regresar. Hijo para siempre. No hay por qué vivir en el temor de perder eso maravilloso que hoy gozamos delante de Dios. Se cuenta la historia de John Matheson, un predicador escocés del siglo XIX. Él, desde su juventud, empezó a experimentar un problema con su vista, pero Dios lo llamó al ministerio, se fue a preparar a la universidad y estando en la Universidad de Glasgow, se enamoró
de una chica cristiana muy hermosa y ambos se comprometieron en matrimonio. Estando en la fase del compromiso matrimonial, Jorge Matheson experimentó una complicación, una aceleración del problema de sus ojos y le diagnosticaron que muy pronto iba a quedar completamente ciego. Así que él sintió la responsabilidad y el deber de comunicarle esa noticia a su prometida. Y le dijo, pues, como tú veas, yo voy a quedar ciego. Y ella, ¿qué creen que decidió? Decidió romper el compromiso. Ella dijo que no le parecía pues muy buena idea pasar el resto de su vida con alguien ciego. Y fueron sus hermanas de Jorge Matheson quienes estuvieron ahí, especialmente una de ellas. Y ellas fueron la fuente de consuelo durante su vida. Pero al poco tiempo, su hermana, la más cercana que más lo atendía, se casó. Y el día que se casó su hermana, este hombre de Dios escribió este himno que está en nuestro seminario bautista. Oh amor, que no me dejarás. Oh amor, que no me dejarás. Porque así es la gracia de Dios. Tú puedes estar tranquilo. Si Dios te ha justificado, puedes estar tranquilo de que su gracia no te dejará. Estamos firmes en la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, la misma gracia que nos hace estar firmes. Su gracia y su amor nunca nos dejará. El apóstol Pablo lo expresó y lo expresará más adelante en esta misma epístola, en Romanos 8. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Nada nos puede separar de esta nueva condición. Una vez accediendo a esta gracia especial de Dios, a este favor de Dios, nada nos puede separar de Él. Ni nosotros mismos lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasa con lo que ocurría en este grupo de iglesias ubicadas en la zona de Galacia? Porque ya hemos dicho, nada nos puede separar de la gracia de Dios. Pero muchas veces, cuando tú, en lo individual, has hecho una profesión pública de fe en Cristo y has dicho, sí, yo creo en Cristo, lo confieso como mi Señor, mi Salvador, incluso te bautizaste. Pero si tú, eso solamente fue una cuestión emocional, externa, pero no genuina, puedes correr el riesgo de lo que pasó con estas iglesias en Galacia. ¿Qué había ocurrido ahí? Pablo había fundado una serie de congregaciones en esta región, les había dado instrucciones, pero habían llegado después unos maestros enseñándoles que era necesario practicar ciertos rituales de la ley judía, si es que querían gozar de la gracia de Dios y del favor de Dios y de la vida eterna. Y Pablo escribe una carta, quizá la que escribe en el tono más duro que haya escrito Pablo. Porque lo que estaba en juego ahí era la pureza del mismo evangelio.
Y Pablo los exhorta con palabras duras, como las que dice en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo? ¿Que es posible caer del estado de gracia? ¿Alguien que ha entrado en la gracia de Dios? No. Solamente fue externa. Es como decir lo siguiente: tú un día decidiste seguir a Jesús y ahora estás siguiendo la ley. En realidad, estas personas nunca disfrutaron de la gracia de Dios. Estaban dándole la espalda a la gracia de Dios. Y Pablo dijo en esta misma carta, en 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando tú, siendo cristiano, empiezas a seguir el camino del legalismo, estás rechazando la gracia de Dios. ¿Y qué es el legalismo? Ya lo hemos dicho. Es algo muy sutil, algo que suena muy piadoso, pero es ese énfasis en los aspectos externos de la religiosidad. ¿Sí? En cómo se espera que te vistas, si eres cristiano. En cómo se espera que te peines, si es que eres cristiano. Todo eso es legalismo. ¿Sí? En el récord que debes de tener en cuanto a tu presencia física aquí. En el seguir el debido proceso, le llaman los abogados, ¿verdad? En muchos procesos administrativos. Hay gente que ese es su mundo, ese es su universo en el que vive. Legalismo, legalismo, legalismo. El legalista nunca se ve a él, hermano. El legalista siempre va a ver a los demás. Tú nunca vas a ver a un legalista diciendo, hermano, por favor, ora por mí. Ora por mi vida espiritual. Jamás. El legalista te va a decir, ¿ya viste que fulano no hizo esto? ¿Ya viste que fulana incumplió en esto? ¿Ya viste cómo viene vestido fulano? Si tú sigues el camino de legalismo, está rechazando la gracia de Dios. Es muy sutil, parece piadoso, pero no es nada de piadoso. Ten mucho cuidado. El legalista es religioso, se enfoca en los aspectos externos de la vida en Cristo. Y en eso habían caído los gálatas. No rechaces la gracia de Dios. No rechaces, no te dejes seducir por el legalismo. Mantente firme en la gracia de Dios. El legalista pone cargas morales sobre otros que ni él mismo cumple. Que ni él mismo cumple. Así que, mis amados hermanos, en esta segunda bendición que obtenemos, al ser declarados justos por Dios, gozamos no solamente de una relación correcta con Dios, de la paz con Dios, sino que hemos tenido un acceso a una gracia especial, a disfrutar de un favor especial, un cuidado especial que Dios tiene para sus hijos. Cuidado que las demás personas no disfrutan. ¡Qué bendición! Ese acceso es por Cristo y por la fe. Y la mayor bendición es que la misma gracia de Dios nos hace permanecer firmes en ella. ¿Cuál es el desafío de esta enseñanza para nosotros? Si tú eres cristiano, el desafío es claro. ¿Eres receptor de gracia de Dios? Da gracia a tus semejantes, da gracia a tus hermanos. Sé presto a perdonar. Sé presto a ayudar, a ser empático. ¿Cuánta empatía nos hace falta en nuestras relaciones humanas? ¿No Jesús estableció la regla de oro?
Y como queráis que los hombres hagan con vosotros, así sed vosotros con ellos. Eso era lo que no practicaban los fariseos. Antes de decir algo a tu hermano, a tu hermana, piensa en cómo se va a sentir después de escucharte. Y renunciemos de una vez y para siempre en nuestras relaciones al interior de la iglesia, al legalismo, a la religiosidad, al moralismo, porque eso va en un sentido contrario a la gracia de Dios. ¿Esto qué tiene que ver con esto que estamos por celebrar ahora, del Día del Amor y la Amistad? Decía al inicio del sermón, Dios es amigo. Dios mostró su gracia. Y cada cosa que nos genera, cada experiencia que nos genera placer y satisfacción y protección es gracia de Dios. Pero Dios quiere que tú, si tú no gozas de una relación personal con Él, a lo mejor tú estás de visita hoy o quizá nos estás viendo por la transmisión. Y tú dices, bueno, yo no conozco mucho de su iglesia, no sé lo que creen, pero alguien me invitó y aquí estoy. Pero oyendo este mensaje me doy cuenta que hay cosas en mi vida que indican que necesito una relación con Dios. Necesito conocer a Dios de una forma personal. Y necesito esa paz con Dios de la que habla este pasaje. Quisiera experimentar esa gracia especial de Dios. Si ese es tu caso y tú sientes que Dios te habló hoy, déjame decirte que el Espíritu Santo está moviendo las fibras de tu alma y de tu corazón en este momento. Déjate tocar por Él. No lo resistas. Es Dios mismo quien te está llamando. Y ahí donde estás, en lo secreto de tu mente, de tu corazón, clama a Jesús. Clama a Jesús y dile, Jesús, quiero conocerte. Quiero conocerte, pero en verdad. Quiero sentirte como alguien real en mi vida. Y quiero experimentar la paz con Dios a través de ti. Te entrego mi vida, Jesús. Te entrego mi ser. Ahí. Cierra tus ojos. Y ponte a cuentas con Dios en este momento. Clama a Él. Clama el nombre de Jesús. Dile que perdone tus pecados. Que quieres conocer. Que le entregas tu vida. Que quieres la paz. La paz con Él. La vida eterna. Si tú ya gozas de esta paz, ¿por qué? Tú ya recibiste a Cristo. Reflexiona por un momento, hermano y hermana. ¿De qué manera estás viviendo en la gracia de Dios? Si realmente estás siendo un canal de gracia para otros. A lo mejor en tus relaciones familiares necesitas dar más gracia. Quizá en tus relaciones familiares necesitas perdonar a un hijo, una hija, quizá a tu esposo o a tu esposa. Quizá en tus relaciones familiares necesitas no pedir gracia, sino dar gracia. No sé cuál sea tu condición. Quizá en tus relaciones aquí en la iglesia necesitas dejar ese espíritu legalista y aprender a vivir en la gracia de Dios y mantenerte firme en ella.
Padre, escucha las oraciones que en este momento se elevan a ti. Tú conoces cada condición y cada situación particular. Ruego que envíes bendición y vida eterna a los corazones que no han tenido una relación personal contigo hasta hoy. Y en aquellos hijos tuyos, hijas tuyas, Padre, te ruego que escuches su oración de consagración a ti. Te ruego que tú te manifiestes poderosamente en este momento en sus vidas, Señor, en las resoluciones que están tomando respecto a convertirnos en cristianos, que no nos conformemos con ser receptores de gracias, de gracia, de tu gracia divina, sino ser dadores, ser canales de tu gracia a otros. Padre, bendícenos, escúchanos y que sea glorificado tu nombre por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.